Le ruego que abramos su Biblia en el libro primero de Samuel, donde volvemos a nuestro estudio, primer libro de Samuel, y hoy llegamos al capítulo 6, primer libro de Samuel, capítulo 6. Y en una sola palabra, el capítulo 6 de primero de Samuel nos habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios es reflejada en este capítulo. Dios es santo, es una de las verdades más hermosas que la Biblia enseña. Pero a veces nos quedamos cortos con que Dios es santo, en el sentido de que pensamos que santo significa solamente sin pecado, o apartado del pecado, o puro. Y creo que muchos creyentes nos quedamos cortos con que eso es santo. Y aunque está incluido dentro de la palabra santo, que Dios es apartado del pecado, puro, sin mancha, la palabra santo es mucho más profunda. La palabra santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa exclusivo, único, sin igual. Significa algo que es distinto a todo lo demás. Algo que por ser así es especial, es separado de absolutamente todo. Y nuestro Dios es así, hermanos. Nuestro Dios es santo, Él es único, Él es inigualable, Él es exclusivo, no hay nadie como Él. Eso significa verdaderamente la santidad de Dios, apartado, único, por supuesto, apartado del pecado, pero incluso apartado de sus criaturas, separado, distinto, mucho más superior a nosotros. Esa es la santidad de Dios. Ahora bien, Dios exige que si Él es santo, sea tratado santamente. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en la oración modelo. Cuando Él ora, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Dios quiere ser tratado como lo que es, santo. A eso le llamamos santificar a Dios. No que Dios necesite ser más santo, sino que Él merece ser tratado como santo porque Él es santo. Cuando una persona no trata a Dios así, como santo, eso es pecado. No tratar a Dios como santo es una irreverencia, es profanar su nombre, como dice Levítico 22:32. Dios mandó a santificarlo y si no lo hacemos, lo estamos profanando o deshonrando o siendo irreverentes. Escuchen, hermanos, porque es la verdad que está involucrada en el capítulo 6 de primero de Samuel. Cuando no tratamos a Dios santamente, viene tragedia, viene tragedia. Un ejemplo de esto es el mismo Moisés. Recuerda el gran siervo Moisés, quien pecó cuando golpeó a la piedra en vez de hablarle cuando Dios le había mandado hablarle. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio 32:51, que por su pecado, dice Dios a Moisés en el desierto de Sin: no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá. Dios le dice a Moisés: no me santificaste delante del pueblo, por eso tendrás disciplina, no entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me santificaste. En otras palabras, no me trataste como lo que soy, santo. Y hermanos, ahí la santidad de Dios en Moisés debió haber sido puesta en evidencia por medio de su obediencia. Por lo tanto, no santificar a Dios es irreverencia. Y eso trae juicio, trae tragedia. Y de esto habla primer libro de Samuel, capítulo 6. Recuerden, hermanos, que estamos en la sección de los capítulos 4, 5 y 6. Y a estos capítulos le pusimos 3 tristes tragedias de juicio divino. Hoy veremos la última. 3 tristes tragedias de juicio divino. Y hemos visto en estos capítulos que Dios juzgó con tragedia. En el capítulo 4 vimos que Dios juzgó con tragedia el pecado, ¿se acuerdan? El pecado del pueblo y fueron a derrota, y el pecado de la familia de Elí y murieron. En el capítulo 5, la semana pasada apenas, vimos que Dios juzgó con tragedia la idolatría. Recordarán cómo Dios humilló al ídolo y humilló a los idólatras en la tierra filistea. Y hoy en capítulo 6 veremos, atención, que Dios juzga con tragedia la irreverencia. Cuando no tratas a Dios como lo que es, santo, Él trae tragedia. Visto de una forma panorámica, hermanos, que a mí
me ayuda mucho verlo así, entenderlo y recordarlo. En el capítulo 4, cuando Dios juzgó el pecado, Él resaltó su justicia, porque castigó el pecado. En el capítulo 5, cuando juzgó la idolatría, Él hizo evidente su poder sobre Dagón, ¿se acuerdan? Y en el capítulo que vamos a ver ahora, lo que resalta de Dios es que Él es santo. Así que tenemos en estos capítulos el Dios justo, el Dios poderoso y el Dios santo. El versículo clave de este capítulo es el versículo 20. Déjeme darle lectura. Primero de Samuel 6:20 dice: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Vamos a ver en un momento más cómo en este capítulo ni los filisteos ni los israelitas trataron a Dios como santo. Ambos fueron irreverentes y por eso les vino tristes tragedias. Esta noche, hermanos, vamos a ver dos maneras en que Dios mostró su santidad que nos impulsan a reverenciarlo. Escucha, es lo que vamos a ver hoy. Dos maneras en que Dios mostró su santidad que nos impulsan a tratarlo con reverencia, a tratarlo con respeto, a tratarlo como lo que es santo. Y la primera manera que veremos en los versículos 1 al 18, Dios se santificó guiando el arca. Dios se santificó guiando el arca, versículos 1 al 18. Y en segundo lugar veremos, Dios se santificó protegiendo el arca. Dios se santificó protegiendo el arca, versículos 19 hasta el capítulo 7, versículo 2, que es donde nos vamos a extender. Entonces, hermanos, veremos estas dos maneras en que Dios mostró su santidad: santificándose guiando el arca y santificándose protegiendo el arca. Por supuesto, hermanos, que lo que les voy a compartir, oro al Señor que sea con el propósito de que ustedes y yo conozcamos mejor la santidad de Dios y que al conocer mejor su santidad podamos tratarlo como Él lo merece, con respeto, reverencia en cada área de nuestra vida. Empecemos con la primera manera. De los versículos 1 al 18 veremos, número 1, que Dios se santificó guiando el arca. Dios va a hacer resaltar su santidad guiando el arca. Versículo 1, por favor, dice la Biblia: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Hagamos ahí una pausa. Recuerdan que retomamos el estudio del capítulo pasado donde hubo muerte, mortandad en la tierra filistea. Según el versículo 12 del capítulo 5, o estabas muerto o estabas enfermo. Dios había traído calamidad a los filisteos porque estaba juzgando la idolatría de ellos. Cuando llegamos al capítulo 6, continúa la misma historia triste de tragedia en ellos. Y dice el versículo 1, nos da un dato importante. Dice que estuvo en tierra filistea, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Eso fue lo que duró. Y aquí vemos de entrada, hermanos, una cosa, y es la dureza de los filisteos. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se dieran cuenta que Jehová era mayor que Dagón? Dice que pasó 7 meses. 7 meses, por eso hubo tanta destrucción. Ahí vemos la dureza del corazón de los filisteos de no devolverla pronto, a pesar de que estaban viendo la calamidad. Pero por otro lado también vemos la misericordia de Dios. Cómo en 7 meses Dios pudo haber acabado con todo el pueblo filisteo y no lo hizo por misericordia. Hermanos, aquí hay algo interesante en el versículo 1 también. Dice que permaneció en la tierra de los filisteos 7 meses, ¿sabe? Hay otras 2 veces que se repite esa frase de forma muy similar en primer libro de Samuel. Están en capítulo 27, versículos 7 y 27:11, 27:7 y 27:11. Y dice exactamente lo mismo. Da un dato de cómo estuvo en la tierra de los filisteos, pero no el arca, sino David. Y aquí hay una similitud entre David y el arca. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, escuche, ambos estuvieron un tiempo en tierra filistea, ambos. Tanto el arca como David estuvieron en su momento en tierra filistea. Y hay varias coincidencias entre ellos. Por ejemplo, tanto el arca como David representaban el poder y el reino de Dios y estaban en terreno filisteo. También ambos, tanto el arca como David, fueron deshonrados por los filisteos, fueron maltratados por los filisteos. También ambos
fueron usados por Dios para derrotar a los filisteos, aún mismo estando entre ellos. Y ambos, tanto el arca como David, fueron devueltos a Israel y honrados en Israel. Hay varias coincidencias ahí. Es interesante recalcarlo, como el arca y David ambos estuvieron en tierra extraña y Dios les usó allí para su gloria. Hermanos, recuerden que el arca de Dios está en terreno enemigo y eso era crisis nacional. Hemos tratado de explicar que esto era algo terrible para Israel. Dios les había quitado el privilegio de adorarlo por medio de esa arca que representaba la presencia de Dios. Pero hermanos, Dios no está en crisis. Usted lee esto y dice: Señor, ¿qué va a pasar? Tu arca está lejos, los israelitas están perdidos, Filistea está en idolatría. Señor, se te ha salido todo de control. Nunca es así, hermanos. Nunca se le salen las cosas de control a Dios. Dios siempre está en orden. Dios siempre está al control de las cosas. Dios es como aquel que avienta una bola de boliche y no tira un bolo, tira todos, porque la mano de Dios controla todo, hermano. Y aquí, aunque usted crea que están en crisis, realmente Dios, a través de esas crisis, está cumpliendo sus propósitos perfectos en cada detalle que pasa. Nosotros leemos esto y lo leemos como crisis, como tragedia, pero detrás de eso Dios está cumpliendo, pero a la perfección, sus planes con Israel, con Filistea, con cada persona individual. Y hermanos, esto es para nosotros un aliento, porque aunque tú veas las dificultades a tu alrededor, Dios por medio de eso está cumpliendo sus propósitos. Dios nunca está en crisis, Dios nunca está en tragedia, Dios siempre está al control, y eso nos debe dar aliento. Nunca se le salen las cosas de las manos a nuestro Dios. Él siempre va a ser glorificado, Él siempre va a ser exaltado y va a cumplir sus propósitos, como aquí en el tiempo de Samuel. Versículo 2, hermanos. Vean cómo los filisteos quieren deshacerse del arca. Versículo 2 dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, vean a quién le preguntaron, sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Aquí lo que ellos hacen es una consulta idolátrica. Le preguntan a adivinos, le preguntan a sacerdotes cómo podían regresar el arca de Jehová. Vean, hermanos, que en esta consulta que ellos hacen, ellos reconocen que el arca es de Dios, pero consultan con el ocultismo. ¿Has conocido a personas así? Dicen que creen en Dios, pero consultan ocultismo. Dicen que conocen de Dios, pero están consultando brujos, adivinos, chamanes y cualquier cosa semejante. Aquí tenemos a los filisteos. Miren, hermanos, los filisteos eran incrédulos y actúan como tales. Por eso, aunque reconocían que Jehová era Dios, estaban actuando como lo que eran, incrédulos. Ellos no querían la salvación de sus almas. Ellos les surgía deshacerse del arca porque veían que les estaba destruyendo. Hermanos, ellos no se están arrepintiendo. Solamente quieren deshacerse del peligro, quitar el peligro de su terreno, dejar de morir las personas. Y entonces ellos consultan a los idólatras y los idólatras les dan un consejo. Versículo 3, vean lo que dijeron. Versículo 3, ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. El texto nos deja saber exactamente lo que ellos querían. ¿Ellos querían ser salvos? No, ellos querían ser sanos. ¿Cuántas personas hay así? Se acercan a Dios no para salvación, sino para sanidad. Solamente están buscando el aquí y el ahora, no ven por su vida eterna. El consejo de estos idólatras fue: envíen el arca para que sean de vuelta a Israel, pero no le envíen sin una expiación. Expiación significa una ofrenda por la culpa. O sea, si la van a enviar, no la regresen solita, denle una ofrenda para que Dios vea que están dando algo y entonces lo sane. Hermanos, si usted analiza esto, Dios nunca lo había mandado. Lo que ellos querían simplemente era apaciguar la ira de Dios para que ya no lo siguiera matando, ya no lo siguiera enfermando.
Y por eso le dicen, pues mira, mándales con una ofrenda de expiación para que Dios se apacigüe su ira y no nos siga matando. ¿Sabes qué es esto? Realmente es un soborno espiritual. Ellos lo que le están aconsejando es, dale ahí un regalo bondadoso a Dios y vas a ver que les va a quitar la enfermedad. Eso es soborno. Y Dios no trabaja con sobornos, hermanos. A Dios no lo puede sobornar. Es lo que están tratando de hacer aquí los filisteos con el consejo idólatra de los adivinos. Y Dios no trabaja así. Dios no quería dones, Dios no quería regalos, Dios no quería expiación de ellos. Lo que Dios quería de ellos es lo mismo que hoy quiere de todos, su arrepentimiento. Que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es por eso que cualquier ofrenda que ellos dieran no servía de nada. Y vamos a ver que se la dieron, pero eso no les sirvió de nada. Porque recuerda, hermano, que el hombre, cualquier ofrenda que le dé a Dios, siempre está contaminada por su pecado. Estoy hablando de cualquier acto u ofrenda para salvación. Cualquier cosa que el hombre haga por su salvación, como darle a Dios un soborno para que Dios lo salve, eso que el hombre hace siempre está contaminado por el pecado del corazón del hombre. Quiero recordarles que nuestro Dios solo acepta una ofrenda y esa ofrenda fue la de su mismo Hijo. Cristo en la cruz es la única ofrenda que el Padre recibe para salvación de los pecadores. Por eso que cualquier persona que quiera ofrendar algo para que Dios le dé y le regrese, eso no va a funcionar porque Dios no trabaja así. Ahí hay muchas personas queriendo darle a Dios regalos, sobornándolo espiritualmente. Mira, Señor, voy a donar un terreno a tal iglesia, pero ayúdame con mi negocio porque quiero que dando y dando, pajarito volando, dicen algunos. Y están queriendo hacer sobornos espirituales cuando Dios no trabaja así, hermanos. La única ofrenda para salvación que el Padre recibe es la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz. Pero recuerden otra vez, estos son filisteos, incrédulos actuando como incrédulos porque esos son. Y miren la ofrenda ridícula que les invitan a llevar. Versículo 4. Vean la ofrenda ridícula. Primero de Samuel 6:4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Recuerden, la semana pasada les dije que probablemente, por lo que deja ver el texto, lo que ellos sufrieron fue la peste bubónica, una peste, una enfermedad, una epidemia que surgió a raíz de las ratas que Dios permitió para que hubiera esos tumores, inflamaciones de los ganglios grandes en el cuello, en las axilas, ingle, en otras partes del cuerpo. Y lo que los adivinos le dicen, pues no la mandes sola, cuando la mandes, mándale regalos de oro de lo que él mismo generó. Vean, hermanos, qué idea tan ridícula. Mándale 5 tumores y mándale 5 ratones. Y uno dirá, ¿ratones? Y a otros ya, pero eran de oro, pastor. Pues sí, hermanos, pero es algo ridículo. Darle a Jehová Dios 5 tumores de oro y 5 ratones. Diría la hermana, bueno, a lo mejor en mis aretes quedaría bonito, ¿verdad? Un Mickey Mouse es ratón, ¿no, hermanos? A final de cuentas. Pero no, hermano, no era Mickey Mouse. Eran ratones y tumores que simulaban la enfermedad que Dios mismo había permitido ahí en Filistea. Así que era una ofrenda ridícula. Eso no es lo que Dios había mandado, pero ellos lo están haciendo. Están pensando como impíos porque son impíos. Qué ofrenda tan ridícula. Ellos, hermanos, reconocían que Jehová era Dios. Reconocían que Jehová los podía sanar, pero no se arrepentían. ¿Por qué hacían esto? Versículo 5. Vean, hermanos, allá hay una frase importante. Versículo 5 dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis, vean que sigue, hermanos, daréis ¿qué? Gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Aquí hay una destrucción triple, ¿lo notó? En Filistea Dios había destruido personas, dioses y tierra. Una destrucción triple. ¿Y qué le dicen los adivinos? Mándales esa ofrenda ridícula con el propósito de, versículo 5, dar gloria al Dios de Israel. Ellos entendían que Jehová había superado a Dagón. Lo habían visto, ¿se acuerdan?
la semana pasada el capítulo 5, una vez postrado y luego el otro día postrado y sin palmas y sin cabeza. Dios había superado a sus ídolos. Dios había afligido a los filisteos. Querían sanidad, pero no se arrepentían. Así son los incrédulos, hermanos. Así son los incrédulos. Es por eso que cuando una persona está buscando solo sanidad, con mucha seguridad no está buscando la salvación de su alma. Aquí tenemos el ejemplo. Son incrédulos buscando salvar el pellejo, pero no están buscando la salvación de su alma. Incrédulos actuando como incrédulos. Vean la dureza de corazón, versículo 6, avancemos. Una dureza, dice el versículo 6. Aquí siguen hablando los adivinos y sacerdotes, versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Ellos sabían. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hermanos, por lo que dicen estos adivinos, ellos sabían lo que había pasado en Egipto, cómo Dios había castigado con plagas allá. Y lo que les están diciendo a los filisteos es, no se endurezcan como Faraón se endureció. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues que había unos que querían regresar el arca a Israel, pero había otros que no querían, que todavía estaban duros, que todavía estaban dudosos de regresar el arca. Como vamos a ver ahorita, dudaban hasta que la enfermedad la había mandado Dios, porque todavía había dureza en el corazón de los de Filistea. Ellos tenían conocimiento de Dios, pero todavía dudaban de su poder. Mire, versículos 7 y 8. Aquí viene la instrucción de los adivinos. ¿Cómo regresar el arca? Versículos 7 y 8 dice, haced pues ahora un carro nuevo. Obviamente no está hablando de un Suru, de un Chevy, está hablando de un carruaje, ¿verdad, hermanos? De ese tiempo. Versículo 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, atentos a los detalles, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. ¿Qué instrucciones tan raras? Los adivinos le dicen, está bien, regresen el arca, pero háganle así. 2 vacas, le ponen yugo, 2 vacas que estén criando, encierran a sus becerros, ponen en ese carro el arca y la ofrenda de expiación de oro, los tumores y los ratones, y manden así a las vacas que vayan y regresen solitas, sin quien vaya conduciendo, para que veamos, ¿verdad?, si realmente Dios es el que está dirigiendo eso. ¿Por qué estas instrucciones extrañas, hermanos? Bueno, porque si nos ponemos a pensar, los adivinos están poniéndole a esto un grado de dificultad muy alto. ¿Por qué? Número 1, las vacas no están acostumbradas a llevar yugo. Ahí dice que nunca se les había puesto yugo, porque una vaca no se usaba para eso, se usaba el macho, no la hembra. Segundo, porque dice que tenían que separarlo de sus bebecitos que estaban alimentando todavía. Eso hacía que por instinto la vaca no quisiera irse, porque sabía que tenía que alimentar a sus becerros. Por lo tanto, lo que le piden los adivinos a los filisteos es de un grado de dificultad muy alto. Están pidiendo que las vacas actúen de una forma antinatural, anormal, contraria a su instinto. Y usted dirá, ¿y por qué se inventaron este procedimiento? ¿Por qué se lo sacaron de la manga? Por lo que dice el versículo 9. Ve el versículo 9, ahí está la clave. Dice el versículo 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Bet-Semes es ya terreno israelita. Vuelvo al 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¡Qué ilusos, hermanos! Los filisteos todavía seguían pensando que probablemente era una coincidencia, que la enfermedad, los ratones, las muertes, no, puede que no haya sido Jehová, puede que fue una coincidencia, un accidente, algo que justamente sucedió en el momento y podríamos pensar que fue Dios, el Dios de Israel, pero no, a lo mejor fue coincidencia.
Entonces ellos hicieron esto de las vacas como una prueba a Dios. Escuche, ellos están tratando de probar a Jehová, de probar al Dios de los israelitas. A ver, si es Dios, que lleve las vacas hasta el terreno de su territorio israelita y veremos así si realmente Dios nos ha hecho este grave mal. Ellos preferían pensar que era una coincidencia en vez de decir: Jehová, tu poder es tan inmenso, olvidémonos de Dagón, sigamos a Jehová. No, no hicieron eso. Ellos solamente querían demostrar si era coincidencia o no. Preferían pensar que era accidente, versículo 9, o no, pero no se arrepintieron. Y así hay muchas personas hoy. Aquí hay una aplicación muy fuerte, hermanos. Así hay personas hoy. Dios ha mostrado su poder una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y aún así seguirán diciendo: ¿será que es Dios? ¿Será que es Dios? ¿O fue coincidencia esto que pasó? ¿Será que realmente Dios quiere que yo me acerque a Él? ¿O todas estas cosas que me están pasando son pura coincidencia? ¿Qué será? ¿Será que me estás llamando, Señor? ¿O todo es pura coincidencia y accidente? Qué dureza de corazón y de mente, hermanos. Aquí están los filisteos, les había llovido sobre mojado y aún así están diciendo: a lo mejor es coincidencia, no fue Jehová, fue un accidente. Qué torpeza y ceguera espiritual. Versículos 10 y 11, ellos ponen en acción el plan. Vea versículo 10, dice: y aquellos hombres lo hicieron así, o sea, siguieron el consejo de los sacerdotes y adivinos. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Hermanos, lo más obvio es que esas vacas nunca se fueran. Lo natural es que esas vacas no se fueran, sino que buscaran a sus becerros. Además, ellas no iban a soportar el peso de cuando les uncieron el carro, esto es, pusieron el yugo sobre ellas para poder llevar el peso de la carreta. No lo iban a hacer, no era lo normal que pasara, pero ellos lo hicieron para probar si había sido Dios realmente el que había hecho esto. ¿Y qué sucedió? Versículo 12, ¿qué sucedió? Mire, versículo 12 dice: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Aquí tienes una vez más en la Biblia en que animales son más obedientes que personas. Aquí tienes eso. Animales son más obedientes que personas. Con todo y que sus becerros se habían quedado, que no eran hechas para esas, que no estaban acostumbrados a llevar peso, las vacas obedecieron al Dios eterno. Y los filisteos y los israelitas desobedientes. Esto nos recuerda, por supuesto, a Balaam, ¿verdad? Quien también una burra le tuvo que hablar y ser más obediente que él. Aquí vemos cómo Dios cumplió, hermanos, guió su arca. Dios se santificó guiando el arca, o sea, mostró quién es Él. Mostró que Él no está a la altura de Dagón. Mostró que Él no está a la altura de Baal. Dios mostró que está por encima de todo ídolo, porque todos los ídolos son muertos, falsos dioses, dioses con D minúscula, y que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Dios está santificando con su mano soberana, guió a esas vacas en camino derecho, dice, sin desviarse, controlando animales, hermanos. Y hasta lo que vamos ahorita de primero de Samuel, ya vemos varias cosas. Por ejemplo, hemos visto que Dios tiene control sobre los ídolos. A Dagón lo tiró en piso. Dios tiene control sobre las enfermedades, permitió enfermedades. Dios tiene control sobre la muerte, mató a los filisteos. Y aquí vemos, Dios tiene control sobre los animales. Dios tiene control sobre todo, hermanos. Entendamos eso y que eso sea un consuelo para nosotros. No, esta enfermedad ya se salió de control. Mi familia ya está fuera de control. Claro que no, hermanos. Si Dios puede controlar a unas vacas que no fueron hechas para eso, para obedecerle, significa que Dios tiene el control absoluto de todo y que Él hace soberanamente lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Eso debería ser un consuelo para nosotros y escucha, y una confianza para obedecerle. Porque si Dios es soberano, entonces Él tiene mi plena confianza de que yo le siga, como esas vacas. Dios guió ese carro y aunque los filisteos eran ciegos
idólatras, ocultistas, incrédulos, aún así Dios les mostró su poder, santificándose en medio de ellos, guiando el arca. ¿Coincidencia, hermanos? Versículo 13, miren por favor, versículo 13. Dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Recuerden que el arca ya estaba en la ciudad más cercana a la frontera con Israel, y la primera ciudad que se iba a encontrar las vacas era Bet-Semes. Así que Dios guió el arca hacia esta ciudad. Dice que estaban segando el trigo. Esto debió haber sido por ahí de junio, a mediados de año. Y dice que el pueblo de Bet-Semes se regocijó. ¿Por qué se regocijó, hermano? Miren, de verdad, iglesia, gócense en esto que les voy a decir, que está en el texto. Porque ahí vemos la grandeza del poder perfecto, inigualable, incomparable del Dios en el que tú dices creer. Esta arca llegó a Bet-Semes. Ay, ¿eso qué? Escucha. Bet-Semes era una ciudad de levitas. Según Josué capítulo 21, Bet-Semes era lugar de levitas. Tú dirás, ¿y eso qué? Es que había solo una tribu que podía manipular el arca. ¿Y sabes quiénes eran? Los levitas. No, pero espérate, todavía es más perfecto. Bet-Semes no solo era una ciudad de levitas, era una ciudad de coatitas. Coatitas era una de las líneas de Leví, y los coatitas eran la familia específica que se encargaba del arca. La familia de coatitas era la familia que cuidaba ese mueble santo. O sea, hermanos, Dios llevó el arca a donde la quería. ¡Qué perfecto es Dios! Dios guió esas vacas a la ciudad exactamente donde Él la quería, porque había personas supuestamente preparadas para esa labor. Según Números capítulo 4, solo los coatitas podían manipular el arca del pacto, y Dios la guió santificándose a sí mismo a donde Él justamente la quería. Hermanos, ¿coincidencia? ¿Brujería? No, hermanos, esto es el poder de Dios, que si tú no lo ves en pasajes como estos, por eso tú y yo dudamos tanto en nuestra vida. Ay, ¿será que Dios puede? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios está conmigo? Ve esto y consuélate de saber que mientras tú lo trates a Él como santo, Él se encarga de guiar tu vida con poder. Sin embargo, hermanos, aunque esto me emociona ver la perfección de Dios y cómo un animal es más obediente que las personas, lo que sigue, al parecer, nos deja ver que Israel era, escucha, aún más ciego que los filisteos. Y eso que eran el pueblo de Dios. Versículo 14, hermanos, vean por favor 14 y 15, dice la Biblia y se pone feo. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Vean, Dios detuvo el carro donde la quería. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ustedes dirán, ay, mira, por fin hacen algo bueno. No, espera, versículo 15. Y los levitas bajaron, vean, eran levitas, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Y uno dirá, bravo, por fin ya está en territorio israelita y hasta holocausto le dieron a Dios. No, hermanos. No, ojalá hubiera sido algo alegre. No, escuchen, estos holocaustos fueron incorrectos. Dios no había mandado así. ¿Usted cree que hicieron bien por ahí la leña, cortar el carro y matar a las vacas? Hermanos, el holocausto es una ofrenda especial que Dios había mandado, donde se quemaba la totalidad del animal en dedicación a Dios. Pero según Levítico 1:3, o sea, el tercer versículo del libro de instrucciones, solo machos podían ser ofrecidos en el holocausto. ¿Y qué hicieron ellos? Ofrecieron vacas, hermanos, hembras. ¿Cómo es posible? Escucha, por favor, entiéndelo. ¿Cómo es posible que levitas, coatitas, violaran la ley de Dios en algo tan fundamental, tan básico, tan elemental como que, ¿cómo vas a sacrificar en holocausto una hembra? Eso Dios no lo mandó. En el tercer versículo del libro de instrucciones dice que no. Y ellos lo están violando.
¿Qué quiere decir eso, hermanos? Así de mal estaba Israel. Así de oscuro, así de ciego, así de frío espiritualmente estaba Israel en ese tiempo. Recuerda, estamos hablando del periodo de los jueces, el peor periodo de la nación de Israel. Y así estaban de mal, al grado de que levitas, coatitas violaban un mandato tan sencillo, solo machos. Y eso tenían que ser perfectos. Y eso no lo estaban respetando. ¿Tú qué crees? ¿Están tratando a Dios como santo? Y sabes, cuando no tratas a Dios como santo, vienen tragedias. Ellos rompieron la ley en esto. Vemos oscuridad espiritual de ellos. No están tratando a Dios como santo. Va a venir tragedia, hermanos. Va a venir tragedia. No hicieron bien. Israel tenía conocimiento hasta más que los filisteos. Pero vemos aquí que tampoco hicieron lo correcto. Versículo 16, vean cómo Dios sí se santificó a sí mismo. Versículo 16 dice, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. O sea, dijeron, no, pues sí, ya nos callamos la boca. Jehová hizo esto. Jehová hizo esto, ya, ni modo, vámonos. Las vacas llegaron a su destino. Dios superó la prueba que los filisteos le habían puesto. Dios lo hizo. No fue accidente, como decía el versículo 9. Quizás sea accidente, no había sido accidente la enfermedad en Filistea. Dios la había mandado. Era la mano pesada de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo que había mandado esas enfermedades. Y aquí Dios se santificó entre los filisteos. ¿Y qué, hermanos? Vemos que los filisteos se regresaron y se humillaron a Jehová. No se arrepintieron. Son incrédulos actuando como incrédulos. Y una vez más, aquí se nos repite la ofrenda que ellos habían dado, la ofrenda filistea, versículos 17 y 18, mírelos. Dice, 1 Samuel 6, 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1, son las 5 ciudades filisteas. Versículo 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Aquí se nos repite la ofrenda. Todo parece que va bien. Parece que el arca ya regresó donde debe de estar. Dios se santificó guiando su arca. Humilló a los filisteos. Ya está en territorio israelita. Esperaríamos que ahora Israel sí santificara a su Dios. Pero como vemos, ni empezaron bien y tampoco van a terminar bien. Los israelitas, hermanos, de hecho, escuchen, hicieron algo mucho peor que los filisteos. Versículo 19, y antes de entrar ahí, hermanos, recuerden que estamos viendo 2 maneras en que Dios mostró su santidad que nos impulsan a reverenciarlo. Vimos en primer lugar cómo Dios se santificó guiando el arca, versículos 1 al 18, y ahora en segundo lugar vamos a ver Dios se santificó protegiendo el arca. Versículos 19 hasta el 7:2 que nos vamos a extender. Dios se santificó protegiendo el arca. Vean el 19 y lo que hizo Israel. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hermanos, los de Bet-Semes se atrevieron a hacer una osadía indescriptible. Lo peor que le podían hacer al arca era mirar dentro de ella. Recuerda, el arca era un cajón de un poco más de 1 metro y tenía una tapa encima de madera que se llamaba propiciatorio. Esa tapa obviamente se podía quitar y dentro de esa arca Dios había mandado que estuviera la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Era sagradísimo, hermanos. Y los de Bet-Semes se atrevieron en su temeridad a abrirla. Hermanos, esto no debía haberse hecho. Según Números 4:20, quien miraba las cosas santas merecía morir. Números 4:20 lo dice, y fue exactamente lo que Dios hizo allí, porque fue un atrevimiento sin nombre, hermanos. Esta blasfemia no tiene nombre. Esta osadía fue peor que la de Usa en 2 de Samuel 6, ¿te acuerdas? Cuando lleva a David, ahora en el futuro, como estamos, David lleva el arca y la lleva en un carro, y entonces cuando
tropiezan los bueyes, Usa quiere detener el carro y el arca y Dios lo mata por tocarla. Aquí no la tocaron, aquí la abrieron. Miraron dentro de ella. Esto fue peor, hermanos. Era el colmo. Escuche esto para que entiendan en qué grado tan bajo estaba Israel y que nos confronte a nosotros. Escuche, ni los filisteos la abrieron. Israel, que se supone que era el pueblo de Dios, eran levitas, eran coatitas y se atrevieron a hacer algo sin nombre, algo que ni los filisteos se habían atrevido a hacer. Hoy así hay gente que se atreve a blasfemar contra Dios, que se atreve a hacer cosas osadas como esas, tomando la Biblia en burla, burlándose de Dios, teniendo conocimiento de Dios, pero contradiciendo, maldiciendo, teniendo supuestamente conocimiento de Dios, pero maldiciendo la fe, teniendo supuestamente conocimiento de la palabra, pero burlándose de la cruz de Cristo. Lo que los israelitas, recuerda, aquí no son filisteos, lo que los israelitas hicieron fue lo peor de lo peor de lo peor que pudieron haberle hecho al arca. Y Números 4:20 dice que quien hacía eso moría, y así fue, hermanos. Ellos profanaron el arca, ellos deshonraron el arca. Dicho de otras palabras, ellos no santificaron a Dios abriendo esa arca. Ellos fueron irreverentes ante el arca. ¿Y qué pasa cuando no santificas a Dios? Va a venir una triste tragedia. Hermanos, escuchen esto y quiero aplicarlo a nuestras vidas. Tú no eres filisteo, yo no soy israelita, pero escucha lo que te voy a decir porque es bíblico. Cada vez que pecamos, estamos siendo irreverentes ante Dios. Por favor, escucha. Cada vez que pecamos en la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Y cada vez que pecamos, estamos siendo irreverentes contra la santidad del Dios del cielo. Quizá tú no abres el arca, pero cada pecado a Dios le deshonra igual. Cuando tú pecas, cuando yo peco, estamos siendo irreverentes ante la presencia de Dios. Es como si nos hubiera gustado estar allí, ¿no, hermanos? Y decirle a los cuatitas, ¿qué les pasa? Es el arca. ¿Qué no han leído Levítico? ¿Qué les pasa? Y pudieron haber dicho, es que teníamos curiosidad. Cualquier cosa tonta, hermanos. Así a veces nos justificamos con ceguera espiritual. O a lo mejor pudieron haber dicho, Dios no se va a enojar, ya nos la trajo, vamos a echar una miradita, además somos cuatitas. Vean, hermanos, el resultado que les va a venir es tragedia. Versículo 19, a la mitad, después de que dice que miraron dentro del arca de Jehová, dice el versículo 19, hizo morir del pueblo, escucha, hermano, a 50,070 hombres. 50,070 hombres. Algunos críticos de esta porción dicen que a lo mejor puede ser que haya un error de copia y que a lo mejor se equivocaron en la copia al copiar esta parte del hebreo y que probablemente no son 50,070 sino solamente 50. Pero eso, hermanos, no coincide con el contexto, porque el contexto dice que Dios hizo morir del pueblo por gran mortandad, versículo 19 al final. Gran mortandad, 50 personas no es gran mortandad. De hecho, gran mortandad es la misma frase que utiliza en el capítulo 4, cuando Dios permitió que murieran 4,000 y luego 30,000, ¿se acuerdan? 34,000 en total, y le llamó igual gran mortandad. Hermanos, mira, escucha. Por la guerra en capítulo 4, Dios mató a 34,000. Aquí por mirar el arca mató a 50,070. Estoy seguro que en Bet-Semes no había esa cantidad de hombres, lo que quiere decir que todo empezó a jalar gente para mirar el arca de otros pueblos. Y Dios mató a 50,070 personas. Más de los que había matado la guerra en capítulo 4. Dios ahí sí, hermanos, aniquiló, y estoy seguro, el texto no lo dice, pero me da la impresión de que Dios mató más israelitas que filisteos. O sea, los filisteos, unos se murieron, otros se enfermaron, pero aquí dice gran mortandad, 50,070 hombres. ¿Sabes por qué? Déjame recordarte un principio fundamental.
Porque Lucas 12, 47 al 49 dice Cristo que al que más sabe, más se le demandará. Los israelitas sabían más, más se les demandó. Los filisteos sabían menos, menos se les demandó. Pero los israelitas sabían del Dios verdadero, sabían su palabra, tenían la ley, eran levitas, eran cuatitas. Dios los juzgó conforme al conocimiento que tenían. Hermanos, esta es una aplicación muy grande para nosotros. Tú sabes mucho de la palabra. Dios te va a exigir mucho por eso que sabes. Y si tú no vives conforme a lo que sabes, Dios te va a demandar mucho por eso. Mucho más que alguien que sabe poco. 50,070 personas murieron por mirar en el arca. No santificaron a Dios, no lo trataron como santo, fueron irreverentes, no respetaron el arca. Las tragedias son más fuertes cuando, conociendo la palabra de Dios y su voluntad, no lo santificas. Sí, hermanos. A los cristianos nos vienen tragedias más fuertes, disciplinas más fuertes de Dios, porque conociendo su palabra y su voluntad no lo estamos santificando. Esta es la tragedia de tragedias. Es la mayor mortandad en estos capítulos 4, 5 y 6. La peor tragedia, 50,070 hombres. Y su propio pueblo, hermanos. Ni siquiera filisteos, su propio pueblo que no lo honró. Y por cierto, hermanos, aquí menciono esto porque me han hecho un comentario y me parece útil también aclararlo. Ustedes estarán diciendo, pastor, puro juicio, 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 juicio. Para donde quiera que volteamos en Samuel es juicio. Sí, hermanos, así es. Porque recuerde que este tiempo del periodo de Israel era el periodo más oscuro. Ellos estaban lejos de Dios, por eso había juicio. Por eso tragedia tras tragedia. Y miren, iglesia, tú te preguntarás, oye, pero ¿qué no Dios también es misericordioso? ¿Dónde está la misericordia de Dios entre tanto juicio? 50,070. Señor, ¿no que eres misericordioso? Quiero recordarle una vez más lo que dice la Escritura, para que no tengamos un pensamiento equivocado. Escuche por favor Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sí, hermanos, Dios es misericordioso. ¿Sabes con quién? Con los que le temen. Y a los que no le temen y le deshonran y no lo santifican, juicio. ¿Está claro, hermanos? Entonces, ¿por qué tanto juicio, juicio, juicio? Porque así estaba la nación, así estaba Filistea, así estaban los israelitas. Lejos de Dios, sin temor de Dios. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Ahí viene la misericordia, hermanos, cuando te arrepientes. La misericordia de Dios no es para el que mira en el arca. La misericordia de Dios es para el que se humilla delante del arca. Para ellos es la misericordia, el perdón, el amor de Dios a ellos. Es como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Para ellos es la misericordia, para el que se arrepiente, para el que le teme. No arrepentimiento, no misericordia. Es claro. ¿Por qué estas páginas están llenas de sangre y juicio? Porque la gente de ese tiempo no se estaba arrepintiendo. Y para nosotros, hermanos, escucha, esto es una advertencia. Esto debería ser una advertencia para nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás rodeado de las misericordias del Señor? ¿O tu vida está rodeada de tragedias, 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 tragedias? Vean que hubo llanto, hermanos. Versículo 19 dice que hubo llanto por la mortandad, pero no arrepentimiento. Llanto, pero no arrepentimiento. Y otra vez así somos. Mis problemas, mis pruebas, mis tragedias, pero no te arrepientes. Versículo 20, vean, hermanos, aquí hay algo peor todavía. Vamos descendiendo. Versículo 20, si creía que no había algo peor, vea, versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, hermanos, los de Bet-Semes querían deshacerse ahora del arca. Pregunta, ¿a quién habían visto antes con ese mismo pensamiento? ¿A quién? A los filisteos. Escucha, hermano, los del pueblo de Dios están pensando igual que los incrédulos del mundo. Qué vergüenza.
Gente del pueblo de Dios está pensando igual que los del mundo. Quítenos esta arca, nos está matando. Esto es un reactor nuclear, llévenselo. No lo que. ¿Quién puede estar delante del Dios Santo? No, llévenselo fuera. Vean, hermanos, tratando al arca como si fuera un perro rabioso. Enciérrenlo, enciérrenlo. Era el arca de Jehová. Pero en su pecado no entendían, en su ceguera no entendían que lo que Dios quiere es arrepentimiento, obediencia. Y ellos por su maldad estaban tratando el arca como si fuera un perro rabioso que había que encerrar. Qué triste. Ellos querían deshacerse del arca como los filisteos. Los filisteos fueron irreverentes por su idolatría. Israel fue irreverente por su atrevimiento. Los dos fueron irreverentes, los dos pueblos. 21, hermanos. Ellos quieren deshacerse de la tragedia. Versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, otra ciudad, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Otra vez comenzaron a jugar la papa caliente como los filisteos. Ahora los de Bet-Semes la quieren mandar a Kiriat Jearim. Y uno pensará, ¿por qué a Kiriat Jearim, hermanos? La Biblia no lo dice. Pero muy probablemente Kiriat Jearim era una ciudad neutral. O sea, ni era filistea ni era israelita. Probablemente era una ciudad con habitantes más neutrales, que no tenían partido por uno u otro pueblo. Entonces los de Israel fueron inteligentes, no sabios, pero inteligentes. Dijeron: mandémosla a Kiriat Jearim, ahí no hay ni filisteos ni israelitas, ahí no va a hacer daño este perro rabioso, ¿verdad? Mándenla para Kiriat Jearim y que allá se quede. Pensarán, ¿por qué no la regresaron a Silo, de donde la tomaron primero? Bueno, porque según el capítulo 4 hubo guerra, entonces probablemente Silo fue destruido. Por eso ya no la devolvieron a Silo y la mandan ahora a esta ciudad. Aquí tenemos, hermanos, cómo los sobrevivientes, de los que no murieron en los 50,070, se querían deshacer del arca, pero no estaban arrepentidos. No dijeron: Señor, perdónanos, abrimos el arca, Señor, nos humillamos. No hicieron eso, hermano. Nada más dijeron: quítenme el problema. Quítenmelo. Así son muchas personas, ¿verdad? No se humillan, dicen: Señor, estoy mal, estoy bien frío espiritualmente, no hago nada por tu obra, soy bien afanoso con las cosas del mundo, amo las cosas de este mundo. El día que me muera y vaya a tu presencia, si es que voy, porque ni sé si soy salvo, ¿quién sabe qué me vas a decir, Señor? Vergüenza me va a dar delante de ti. Y estamos tan fríos, y en vez de decir: sí, estoy mal, pero vámonos, así como los israelitas, hermanos. Escucha, sigue el ejemplo bíblico, arrepiéntete, entrégale a Dios lo que estás haciendo mal y deja de decir: es que no puedo. Eso es no querer arrepentir, es dureza, al final de cuentas es dureza. Lo que Dios pide es arrepentimiento, y entonces viene su misericordia. Ellos no querían arrepentirse, estaban en tragedia mayor, pero no se arrepintieron. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada? Solo lo retomo. La presencia de Dios era lo que representaba el arca, la presencia de Dios. La presencia de Dios o te es un gozo o te es una amenaza. Así es, hermanos. La presencia de Dios o te es un gozo, dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, si no andas bien y estás en pecado y no te arrepientes, la presencia de Dios es un juicio. Como Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Más adelante veremos, si el Señor quiere y nos permite, en segundo libro de Samuel, muchos años después, cuando David, unos 60 años después de esto, cuando David quiere llevar el arca y no puede porque muere Usa, la deja en casa de un tal Obed-Edom. Eso pasará en 60 años. Pero escucha, lo menciono por esto, porque cuando dice la Biblia que cuando David dejó el arca en casa de Obed-Edom, la tomó de aquí, de Kiriat Jearim, y la llevó y se quedó a medio camino y la deja en casa de Obed-Edom, dice la Biblia: Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque trató el arca santamente, porque santificó a Dios con el arca. Ven, hermanos, cómo la misma arca para unos era juicio, para otros era bendición. Así es la presencia de Dios. Es bendición si tú te arrepientes, es pesada mano si tú andas en pecado. Terminemos en versículos 7:1 y 7:2, hermanos, que son parte de la misma historia. Versículos del capítulo 7.
Versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, por su nombre creemos que posiblemente era descendiente de Aarón, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. La llevan finalmente a Kiriat Jearim, hermanos, y Eleazar la iba a proteger. Dios se santificó en el pueblo, no solamente guiando el arca, sino Dios se santificó también protegiendo el arca. Al parecer, Eleazar tuvo un corazón dispuesto y reverente ante Dios. Versículo 2, hermanos, terminemos. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. Ahí estuvo el arca. Hermanos, hasta este momento alguien brilla por su ausencia. ¿A quién no hemos visto mencionar en estos capítulos? ¿A quién? A Samuel. ¿Y dónde está Samuel? No figura Samuel, hermanos. Por supuesto que estaba allí. Creemos que en esos 20 años y 7 meses él iba creciendo y predicando y predicando y predicando, porque es lo que nos dejó diciendo el capítulo 3 al final. Samuel predicaba, pero lo que quiere decir entonces, hermanos, es que Israel tenía un predicador, pero Israel no se arrepentía. Samuel fue un hombre que desde niño sí santificó el arca de Dios. ¿Se acuerdan que dormía cerca del arca? Eso nos dice el capítulo 3, ¿te acuerdas? O sea, ve el contraste. Los filisteos queriendo deshacerse del arca porque les trajo enfermedad. Los israelitas destapando el arca. Pero Samuel durmiendo cerca del arca. ¿Por qué? Porque para los que se arrepienten y confían en Dios, la presencia de Dios es un gozo, es un deleite. Estoy seguro que Samuel sufrió mucho de ver que el arca se quedó un tiempo con los filisteos, pero aquí vemos, hermanos, que como estudiaremos, si Dios quiere, la próxima ocasión, el capítulo 7:3 nos empieza una predicación de Samuel. Y ahí estaba él predicando. Y como vamos a ver, capítulo 7, versículo 3, él los llama a que dejaran la idolatría. O sea, Israel estaba lo peor de lo peor de lo peor. Concluimos, hermanos. Esto fue un periodo de pecado, de tragedia. Hermanos, tu vida se parece a la de Filistea, Israel, Elí, Ofni, Finés. ¿Tu vida se parece a esas vidas? ¿Se parece en algo a ellos? Por eso yo te exhorto a que si sí, en algo te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu idolatría y arrepiéntete de tu irreverencia. Y nada más aclaro, el pastor le está hablando por si hay algún incrédulo. No, hermanos, estoy hablando a todos, creyente o no creyente. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de tu irreverencia, porque eso no es tratar a Dios santamente. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, no menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No piensas que porque estoy bien, no me pasa nada. Si hay tragedias, pero las sobrellevo. Arrepiéntete. Es la misericordia, la paciencia de Dios contigo que te debe guiar a que te arrepientas, cosa que no hizo Israel, Filistea, Elí, Ofni, Finés, y por eso les vinieron 3 tristes tragedias de juicio divino. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en estos capítulos que son resonantes para nosotros. Señor, reconocemos que no siempre te hemos tratado con santidad. Reconocemos que muchas veces somos impulsados a la irreverencia, a faltarte al respeto, a pecar delante de ti. No te santificamos como deberíamos. Lo reconocemos tristemente, Señor. A veces honramos más nuestra propia vida, lo material, en vez de honrarte a ti. Pero, Señor, hoy te agradecemos por tu misericordia y por tu paciencia. Te alabamos porque tienes un control soberano sobre todo, absolutamente todo. No hay nada que se escape de tus manos. Gracias, Señor, porque tú nunca sufres tragedia, tú nunca estás en crisis. No es coincidencia, Señor, lo que sucede. Todo está bajo tu poder, todo, Señor. Por eso nosotros no necesitamos probarte. Sabemos que eres poderoso. Señor, yo te pido que si alguien aquí está
semejante a los filisteos, queriendo ofrecerte su propia ofrenda para pagar por tu favor. Que le guíes a Cristo, que entienda que Cristo es el único Salvador y que poniendo su vida en sus manos, creyendo en Él con arrepentimiento, es la única ofrenda que tú aceptas por el pecado, Señor. Te pido que si hay alguien así como los filisteos que no eran creyentes, que tú le traigas a los pies del Salvador. Y te pido por los que hemos confiado en ti, Señor, líbranos de actuar de forma irreverente, irrespetuosa. Señor, muchas veces lo hacemos contra tu palabra, contra la predicación, contra la oración, contra el servicio. A veces somos irreverentes contra otros hermanos, irrespetuosos. Almas que tú amas, Señor. Líbranos de actuar de forma irreverente. Señor, entendemos que entre más te conocemos, más nos demandarás. Por eso queremos honrarte como Samuel. Señor, que esto sea una advertencia para nosotros y que tu presencia sea bendición y no disciplina. Señor, no pedimos que nos quites las tragedias, sino pedimos que nos quites el pecado, guiándonos al arrepentimiento para adorarte y santificarte. Es lo que te pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén.